Dicen que en los pasillos más lujosos, los héroes son invisibles, y ese día, nadie imaginaba que un simple conserje cambiaría para siempre la vida de una niña y desataría un escándalo que sacudiría a una de las familias más poderosas del país. Era una mañana soleada en la prestigiosa Academia Hawthorne, un colegio donde los hijos de multimillonarios estudiaban rodeados de mármol, candelabros y jardines perfectos. Entre esas paredes de cristal y oro, Thomas Johnson pasaba desapercibido. Afroamericano, de 40 y tantos años, llevaba el uniforme gris de conserje y unos guantes gastados que parecían contar historias de años de trabajo silencioso. Los alumnos corrían, los maestros dictaban clases, y Thomas, como siempre, limpiaba sin que nadie notara su presencia. Los ricos rara vez veían a quienes mantenían limpio su mundo. Pero ese día, algo estaba a punto de romper esa burbuja de indiferencia. Mientras enceraba el piso del pasillo principal, escuchó un grito desgarrador. Un sonido tan agudo y lleno de dolor que erizó la piel de todos. Dejó la mopa a un lado y corrió hacia el patio interior. Lo que vio lo dejó helado. Emma Hawthorne, una niña de apenas 7 años, estaba en el suelo, tapándose los oídos, llorando desconsoladamente. Nadie podía acercarse. 2 maestras intentaban calmarla sin éxito. Un psicólogo infantil hablaba rápido por teléfono buscando instrucciones, y un guardia trataba de despejar a los curiosos. Pero lo más inquietante era el miedo en los ojos de los adultos. Sabían que cualquier error podía costarles el empleo. Porque Emma no era una niña cualquiera. Era la única hija de Isabella Hawthorne, la mujer más rica del estado, conocida por ser tan poderosa como implacable. Thomas se quedó quieto, viendo cómo la pequeña se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, perdida en su propio mundo. Recordó entonces algo, un recuerdo lejano, un olor a jabón, risas infantiles. Su mano tembló cuando buscó en el bolsillo del delantal un pequeño frasco de plástico. Nadie lo vio. Nadie lo notó. Pero Thomas tenía un secreto, llevaba siempre con él un frasco de jabón para hacer burbujas. No era parte de su trabajo, no tenía sentido para un hombre de su edad, pero para él, esas burbujas eran un refugio, un eco de alguien muy especial que había prometido no olvidar. Lo sostuvo entre sus manos, mientras escuchaba los gritos de Emma desgarrando el aire del patio. Y entonces, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Y si esto funciona? ¿Y si, solo por un momento, puedo ayudarla? Lo que Thomas no sabía, era que a pocos metros de allí, tras los cristales oscuros de una limusina negra, Isabella Hawthorne observaba cada movimiento. Ella estaba a punto de descubrir que, a veces, la ayuda llega de donde menos lo esperas, y que las cosas más simples pueden cambiar un destino entero. Thomas miró a Emma con una mezcla de ternura y urgencia. La niña estaba encerrada en su propio mundo, atrapada en un laberinto invisible que solo ella podía ver. Las voces de los adultos parecían ecos lejanos, palabras sin sentido para alguien que vivía en un silencio profundo y caótico. Sin pensarlo 2 veces, abrió el pequeño frasco de jabón que llevaba en el bolsillo y sacó la varita. Tomó una bocanada de aire y sopló con suavidad. Un círculo perfecto de burbujas apareció flotando en el aire, brillando bajo el sol, reflejando 1000 colores mientras danzaban lentamente hacia Emma. Por un instante, el ruido frenético del patio pareció apagarse. Todos los ojos se clavaron en esa escena inesperada. El conserje, un hombre que nadie realmente notaba, haciendo algo tan simple y a la vez tan mágico. Emma levantó la mirada. Sus ojos, que hasta ese momento habían estado llenos de miedo y confusión, se abrieron como nunca antes. Hubo una pausa casi imperceptible. Y luego, una sonrisa. Una sonrisa que nadie había visto en meses. Las burbujas flotaron alrededor de Emma, y ella extendió una mano temblorosa para tocarlas. Su respiración, antes agitada, se volvió más lenta y profunda. Poco a poco, el balanceo frenético cesó. El silencio se instaló en el patio, no como un vacío incómodo, sino como un espacio lleno de esperanza. Desde la distancia, Isabella Hawthorne, la madre de Emma, miraba tras el cristal oscuro de su limusina. Sus ojos, acostumbrados a controlar y mandar, se suavizaron por un instante. Nunca había visto a su hija sonreír así, ni tan siquiera en los momentos más felices. Mientras tanto,
Thomas seguía soplando burbujas, sin saber que con cada pequeña esfera de jabón estaba derribando muros mucho más grandes que los de ese patio. Lo que Thomas no sabía era que ese simple acto iba a cambiar el destino de toda la familia Hawthorne. Porque Isabella no solo era una madre adinerada, era una mujer con poder, influencia y, sobre todo, secretos que podía desatar. Y ahora, había alguien, un conserje desconocido y silencioso, que había descubierto una clave que la ciencia y la medicina no podían explicar. Las burbujas de jabón no solo calmaron a Emma, rompieron el hielo de un mundo congelado en el miedo. Isabella salió de la limusina, con pasos firmes y decididos, y se dirigió hacia el patio. La noticia ya corría como un fuego entre los empleados. El conserje calmó a la niña con burbujas. Pero nadie sospechaba lo que venía después, un enfrentamiento inesperado entre la ciencia, el poder y una verdad que estaba a punto de estallar. Porque en ese instante, mientras Emma jugaba con las burbujas, la sombra de un oscuro secreto comenzaba a tomar forma, y nada volvería a ser igual. Isabella Hawthorne caminó hacia el patio con pasos firmes y el ceño fruncido. A su lado, sus asistentes murmuraban con nerviosismo. Nunca antes había sido testigo de una escena como esa. Una simple burbuja de jabón, y sin embargo, el cambio en su hija era palpable. Pero Isabella no era una madre cualquiera. Era una mujer acostumbrada a controlar, a manejar todo a su antojo, desde los negocios multimillonarios hasta el destino de las personas a su alrededor. Y ahora, esa sensación de control se desvanecía frente a sus ojos. ¿Quién es este hombre?, preguntó con voz dura, señalando a Thomas, el conserje que aún soplaba burbujas con la misma calma que un mago en medio de un truco. Los empleados se miraron entre sí. Nadie esperaba que su rutina diaria se rompiera con algo tan sencillo, pero poderoso. «Es Thomas», respondió una voz tímida. «El conserje del edificio. Nadie le presta atención. Pero parece que tiene un don». Isabella se acercó a Thomas, que dejó de soplar las burbujas para mirarla. No había miedo en sus ojos, solo una extraña serenidad. «¿Cómo lo haces?», preguntó Isabella, con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. Thomas respiró profundo y explicó con sencillez. «No es magia, señora. Solo sé que para Emma, estas burbujas son más que un juego. Son un puente hacia ella». Isabella cruzó los brazos, dudando, pero una chispa de esperanza brillaba en su mirada. Había gastado millones en tratamientos, terapias, y nada había funcionado. En ese momento, apareció el doctor Marcus Reed, el neuropsiquiatra contratado por la familia para manejar el caso de Emma. Su rostro mostraba frustración y cierto desprecio. «Isabella, esta charlatanería debe terminar», dijo con autoridad. «No podemos permitir que métodos no comprobados interfieran con el tratamiento científico». Isabella lo miró con dureza. Sabía que la ciencia era importante, pero también sabía que su hija necesitaba algo más. «¿Y si Thomas tiene razón?», susurró, mirando a su hija que ahora seguía las burbujas con una fascinación nueva. «¿Qué si la respuesta no está en los laboratorios, sino en algo tan simple que nadie se atrevió a probar?» Thomas miró a Emma, luego a Isabella. Sin saberlo, estaba a punto de cambiar el destino de una familia poderosa y de una niña que necesitaba ser escuchada. Pero el camino no sería fácil. Las burbujas habían abierto una puerta que muchos querrían cerrar. Porque en el fondo, Isabella sabía que el verdadero enemigo no era el autismo de Emma, sino las barreras invisibles que el miedo y el poder habían construido a su alrededor. Y esas burbujas, suaves y efímeras, tenían la fuerza para derribarlas todas. Isabella regresó a su despacho con la mente en un torbellino. La imagen de Emma sonriendo mientras perseguía esas burbujas de jabón no salía de su cabeza. Por primera vez en años, había visto a su hija brillar con una luz propia, libre, feliz. Pero sabía que esa felicidad sería efímera si no luchaba contra quienes querían silenciar a Thomas y su charlatanería. Al otro lado del edificio, el doctor Marcus Reed ya había comenzado a mover sus piezas. Llamó a una reunión urgente con los principales médicos y asesores legales de la familia Hawthorne. «Este método es un peligro», sentenció. «No solo para Emma, sino para toda la reputación de la familia.
Si permitimos que esta pseudociencia se filtre, perderemos el control. Un abogado intervino. Podemos demandar a Thomas por interferir en un tratamiento médico autorizado. También podemos cortar el acceso de Isabella a estas sesiones. Marcus asintió, satisfecho. Para él, era solo cuestión de tiempo hasta que la ciencia y el dinero vencieran a las burbujas. Pero Isabella tenía un plan distinto. Esa misma noche, llamó a Thomas. «Mañana quiero que vengas a casa», dijo con firmeza. «Quiero que trabajes con Emma. Sin cámaras, sin médicos, solo tú y ella». Thomas dudó, pero algo en la voz de Isabella le dio confianza. «Lo haré», respondió finalmente. «Pero esto no es solo para Emma. Es para todos los niños que no encuentran su voz». Mientras tanto, Emma dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se avecinaba. Al día siguiente, Thomas llegó a la mansión Hawthorne. Isabella lo recibió con una mezcla de respeto y cautela. Durante horas, Thomas creó un pequeño universo de burbujas y juegos, donde Emma se movía libremente, sin miedo ni barreras. Los avances fueron rápidos y sorprendentes. Emma comenzó a comunicarse de maneras que nadie esperaba, usando gestos, risas y hasta palabras sueltas. Pero mientras la esperanza crecía, también lo hacía la tensión. Marcus y sus aliados no tardaron en lanzar una campaña para desacreditar a Thomas, usando medios, rumores y amenazas legales. Isabella se encontró atrapada entre dos mundos, uno que buscaba control y poder, y otro que prometía libertad y amor para su hija. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Thomas y, sobre todo, a Emma? Porque en esta batalla invisible, cada movimiento podía cambiarlo todo. Y la siguiente jugada no solo definiría el futuro de Emma, sino también el destino de todos los que creían en la fuerza de las burbujas. La mañana siguiente llegó cargada de nervios y tensión. Isabella estaba en su despacho cuando su teléfono sonó con insistencia. Era Thomas. «Isabella, tienes que venir rápido», dijo con voz agitada. «Emma no está bien». En cuestión de minutos, Isabella se encontró en el salón principal, donde Emma lloraba desconsolada, aferrada a Thomas. Algo había cambiado. No era un llanto común, había una mezcla de miedo y confusión que rompía el avance logrado hasta ahora. «¿Qué pasó?», preguntó Isabella, preocupada. Thomas explicó que mientras jugaban, Emma se asustó con una sombra inesperada que cruzó la habitación, y eso la devolvió a su antiguo aislamiento. Pero entonces, algo ocurrió. A pesar del miedo, Emma miró fijamente a Thomas, y con un hilo de voz, pronunció una palabra clara. «Burbujas». Un silencio lleno de asombro invadió la habitación. Isabella nunca había oído a su hija hablar. En ese instante supo que todo valía la pena. Sin embargo, fuera de la mansión, la maquinaria contra Thomas no se detenía. Marcus había conseguido una entrevista exclusiva con un canal importante, donde calificó la terapia como un engaño peligroso. Las redes sociales estallaron con comentarios divididos, y la opinión pública empezó a polarizarse. Isabella se dio cuenta de que el mayor reto apenas comenzaba. No solo debía proteger a Emma, sino también a Thomas, al único que había logrado romper el silencio. Y en esta guerra invisible, el siguiente movimiento sería decisivo. El teléfono vibró en la mesa de Isabella justo cuando la oscuridad empezaba a caer. El mensaje era simple, pero aterrador. «Deja la terapia o perderás todo». Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que Marcus no se detenía ante nada. Pero lo que nadie esperaba era que el ataque iba más allá de palabras. Esa misma noche, Thomas encontró la puerta trasera de la mansión abierta. Nada parecía haber sido robado, pero en la sala de juegos, las burbujas que Emma tanto amaba estaban explotadas, dispersas por el suelo. Emma lloraba desconsolada, temiendo que su pequeño mundo estuviera en peligro. Isabella comprendió que la amenaza era real y personal. La empresa Barstone, con su poder y recursos, estaba usando todo para destruir lo que ella y Thomas habían construido. Pero justo cuando todo parecía perdido, apareció un aliado inesperado, Marco, el conserje. Siempre invisible, siempre en silencio,
ahora se convirtió en la sombra protectora de la familia. Él, que había sido despreciado y olvidado, fue el primero en ver el valor real de Thomas y de la terapia con burbujas. «No dejaré que le hagan daño a la niña», susurró Marco aquella noche, mientras soplaba burbujas que flotaban como pequeñas luces en la oscuridad. Isabella lo miró sorprendida. Nadie había confiado en él antes, pero ahora, sin dudas, Marco era la pieza que podían necesitar para ganar esta batalla. Porque en un mundo donde el dinero compra silencios, solo aquellos que luchan desde las sombras pueden cambiar el destino. Y esta guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Isabella no pudo dormir. El mensaje amenazante seguía clavado en su mente, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no sentía miedo, sino una rabia fría y calculadora. Con determinación, llamó a Thomas y le contó todo. Él, aunque preocupado, sabía que rendirse no era una opción. Mientras tanto, en el sótano de la mansión, Marco se movía con sigilo. Había descubierto algo que cambiaría todo. En una carpeta oculta entre los archivos de Barstone, encontró pruebas irrefutables de cómo la empresa había manipulado datos para desacreditar la terapia de burbujas. Pero eso no era lo peor. Entre esos documentos, Marco encontró una lista, nombres, fechas y cantidades, que demostraban pagos millonarios a varios científicos y médicos dispuestos a callar y sabotear cualquier tratamiento alternativo. El conserje entendió que no solo luchaban contra una empresa, estaban enfrentándose a un sistema corrupto, un monstruo que devoraba vidas por lucro. Isabella y Thomas se reunieron con Marco. Él les entregó las pruebas y propuso un plan arriesgado: filtrar toda la información a la prensa, exponiendo a Barstone y sus oscuros negocios. Pero hacerlo significaba abrir una guerra sin retorno. Mientras debatían, un ruido seco los sobresaltó. La puerta del sótano se cerró de golpe. Estaban encerrados. Una voz desde el altavoz de la mansión resonó con frialdad. Pensaron que podían desafiar a Barstone y salir ilesos. Esto solo acaba de empezar. En ese instante, Isabella comprendió que el verdadero enemigo no solo quería destruir su terapia, quería destruirlos a ellos. Y ahora, en la oscuridad, su lucha se volvía mortal. El aire en el sótano estaba frío y pesado, como si la oscuridad misma quisiera devorarlos. Isabella, Thomas y Marco respiraban con dificultad, buscando una salida mientras las sombras parecían acercarse. «Tenemos que mantener la calma», susurró Thomas, mientras palpaba las paredes en busca de algún resquicio. «Debe haber alguna forma de abrir esta maldita puerta». Pero Isabella tenía los ojos fijos en el altavoz. La voz que les había hablado antes no había dejado lugar a dudas. Estaban siendo observados, controlados, atrapados en una jaula dorada que parecía impenetrable. De pronto, un sonido metálico resonó desde el pasillo, pasos firmes y decididos que se acercaban. No había tiempo que perder. Marco, con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil y trató de enviar un mensaje, pero no había señal. La mansión estaba equipada para aislarlos completamente. Isabella cerró los ojos un instante y recordó a Eva, la niña que con simples burbujas había cambiado todo. Esa imagen le dio fuerzas para luchar. Entonces, algo en la pared llamó su atención, un panel disimulado, apenas visible. Con un empujón desesperado, logró abrirlo y encontró un estrecho conducto de ventilación. «Podemos salir por aquí, pero será peligroso», advirtió Isabella, mirando a sus compañeros. Sin dudar, uno a uno comenzaron a arrastrarse hacia la salida, conscientes de que cada segundo contaba. Pero justo cuando Marco iba a entrar, una luz cegadora iluminó el sótano. Guardias con rostros duros irrumpieron, apuntándolos con linternas y gritando órdenes. Isabella se giró hacia Thomas, con el corazón en la garganta. «No nos atraparán». No así. Porque ahora, más que nunca, la batalla no era solo por una terapia o una niña. Era por la verdad, la justicia y la esperanza que burbujeaba en medio del silencio. Y ellos estaban listos para hacerla estallar. El brillo cegador de las linternas cortaba la penumbra del sótano, y los guardias avanzaban con paso firme, rodeándolos como lobos que no piensan dejar escapar a su presa. Isabella jadeaba, sintiendo la presión del momento en cada latido de su corazón. Thomas estaba a su lado, con los ojos llenos de determinación,
mientras Marco luchaba por entrar en el conducto antes de que los guardias cerraran el cerco. «¡Alto ahí!», ordenó una voz grave, que resonó como un trueno en la fría habitación. Pero en lugar de rendirse, Isabella tomó una profunda bocanada de aire y alzó la voz, su tono desafiante retumbando contra las paredes. «No podrán detenernos. Esto es más grande que ustedes, que sus órdenes». Los guardias intercambiaron miradas tensas. Algo en la confianza de Isabella los hizo titubear, aunque por solo un instante. De repente, uno de ellos avanzó con rapidez, intentando agarrar a Thomas. Pero justo cuando la mano estaba a punto de cerrarse, un fuerte golpe resonó desde arriba. Un ruido ensordecedor sacudió la estructura. La antigua escalera del sótano cedió bajo el peso de alguien que bajaba corriendo. Era Eva. Con su pequeño cuerpo y una determinación que nadie esperaba, la niña irrumpió en el caos, sosteniendo su frasco de pompas de jabón y soplando con fuerza hacia los guardias. Las burbujas flotaron en el aire, reflejando luces y colores, y algo en el ambiente cambió. Los guardias, por un instante, parecieron confundidos, desconcertados, como si una barrera invisible los detuviera. Isabella aprovechó ese segundo y agarró a Thomas de la mano. Ahora, con un movimiento rápido, empujaron a Marco hacia el conducto de ventilación. Uno a uno, comenzaron a arrastrarse, mientras Eva seguía soplando burbujas, como si tuviera un poder que desafiara la lógica. Los guardias intentaron reaccionar, pero era demasiado tarde. El grupo se perdió en la oscuridad del conducto, dejando atrás la amenaza inmediata, pero sabiendo que la batalla real apenas comenzaba. Porque en ese instante, mientras el eco de sus pasos se apagaba, Isabella juró que descubrirían quién estaba detrás de todo esto. Y que nada ni nadie detendría su lucha por la verdad. Mientras se arrastraban por el conducto oscuro, Isabella sentía cada músculo temblar, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía que todo este infierno tenía un nombre, un poder oculto que debía sacar a la luz. Cuando por fin emergieron en la parte trasera de la mansión, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. No había tiempo para descanso. Eva, con sus burbujas aún flotando en el aire, se detuvo y miró a Isabella con ojos que parecían saber más de lo que cualquiera imaginaba. Ella sabe, pensó Isabella. Eva sabe más de lo que dice. De repente, sonó el teléfono de Isabella. Era un mensaje anónimo. Revisa el archivo secreto en la oficina de Barstone. Todo está ahí. El miedo y la adrenalina se mezclaron. No podían confiar en nadie más. Pero era la única pista. Regresaron a la mansión, esquivando a los guardias dispersos, hasta llegar a la oficina principal. Allí, oculto detrás de una falsa pared, encontraron un dossier con documentos que revelaban la verdad. Barstone no solo había silenciado tratamientos innovadores como el de las burbujas. Había estado manipulando investigaciones, creando terapias falsas, robando millones y enterrando a niños como Eva en su ambición. Pero lo peor estaba por venir. El nombre del cerebro detrás de todo era alguien que Isabella conocía muy bien, su propio mentor, el Dr. Pemberton. El mundo se derrumbó en segundos. Con lágrimas, rabia y una nueva fuerza, Isabella tomó el dossier y salió en directo a través de las redes sociales. La transmisión fue explosiva. La verdad salió a la luz, el imperio corrupto de Barstone empezó a temblar y miles de personas comenzaron a despertar. Eva, con sus burbujas, se convirtió en símbolo de esperanza para miles de familias. Y mientras la lluvia caía, Isabella supo que la lucha apenas comenzaba, pero ahora nadie podría callarla. Porque a veces, solo hace falta una burbuja para romper el cristal más grueso.